A partir de la herramienta de cuantificación, también conocida como Quantity Takeoff, QTO, que dispone Navisworks, vamos a poder automatizar las mediciones de los elementos que ya tenemos generado. Estas mediciones las vamos a poder realizar tanto a nivel del propio modelo como a través de la creación de planos o la importación de planos que dispongan estos modelos. En función de cada una de las mediciones que vayamos a realizar, utilizaremos este tipo de mediciones u otras. Por ejemplo, si hay elementos que no están modelados, pero que dependen, por ejemplo, de una variable, como podría ser el encofrado de una zona determinada que no está modelada, nosotros podríamos utilizar las mediciones virtuales que se denominan, aprovechando el plano para poder computar estas mediciones dentro del modelo. Para ello vamos a trabajar con una herramienta que es el navegador de planos, que está en la parte inferior de la interfaz de usuario, y aquí vamos a tener todos los modelos y planos que se han importado dentro del modelo. Si yo doble clic al modelo, me abre el espacio del modelo. Las herramientas de cuantificación se enciende dentro de la primera pestaña de inicio mediante cuantificación, y esta cuantificación a su vez está compuesta por tres pestañas diferentes, que son el libro de cuantificación, que sería la estructura del presupuesto, perdón, de la estructura de mediciones. En este caso tenemos que tener claro que dentro de Navisworks estamos realizando unas mediciones, no un presupuesto, serían unas bases de mediciones. Esto sería la estructura de capítulos, subcapítulos y partidas. Elementos de catálogo, que serían las propias partidas en sí mismas que vamos a utilizar dentro del libro de cuantificación, y el catálogo de recursos, que haría referencia a lo que serían los materiales específicos o alguna partida muy determinada que podemos utilizar. De esa manera nosotros vamos a poder medir siempre a través de elementos, o podemos medir a través de catálogos de recursos. Sería, por ejemplo, elementos, tendríamos la cimentación de la losa de la plataforma inicial de la estación, o por ejemplo, a través de recursos tendríamos el hormigón armado de 300 de todo el proyecto, independientemente de si se ha ubicado en una zona u otra. Es muy importante tener en cuenta este tipo de clasificaciones de la información para nosotros ir estructurando. Otra forma que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de hacer las mediciones es la creación de lo que se llama el libro de cuantificación. Este libro de cuantificación se puede realizar de manera manual, o bien se puede utilizar un estándar de información preexistente. Es decir, que se clasifique la información de manera predeterminada mediante un código preasignado a un elemento. Eso significaría que podríamos utilizar sistemas de clasificación OmniClass, UniClass, Master Format o Gubbin Class, para que si del elemento dentro del programa del modelado tiene ese código de clasificación, cuando nosotros creamos por primera vez el libro de cuantificación, automáticamente generaría esa estructura y introduciría el elemento con su correspondiente variación. Si nosotros creáramos una planificación desde cero, nosotros tendríamos que activar la cuantificación. A partir de ahí tendríamos la pestaña de cuantificación disponible y le daríamos a configurar un proyecto de cuantificación. Esto sucede siempre cuando dentro del proyecto de Navisworks no se ha creado ninguna cuantificación de forma inicial. Le damos a crear uno y nos propone la generación de una planificación basada en el formato Master Format 16, 48 o Uniformat. También podríamos seleccionar un catálogo determinado buscándolo dentro de los sistemas de clasificación correspondientes. Si nosotros nos basamos en el Uniformat, por ejemplo, le damos a siguiente, decidiríamos las unidades métricas correspondientes, siguiente, y le preasignaríamos la configuración del sistema de mediciones. ¿Esto qué significa? Pues que le daríamos las unidades correspondientes a las propiedades de cubicación o dimensiones de los elementos. Por defecto nosotros trabajaremos en sistemas métricos. Le damos a finalizar
y automáticamente generaría este sistema de clasificación basado en el sistema que hemos decidido, y vemos cómo tenemos estructura, substructure, foundations, standard foundations, y de esta manera nosotros podríamos tener aquí este sistema de clasificación. Este sistema de clasificación no ha generado ni catálogo de recursos, pero sí ha generado los elementos del catálogo, que serían la base, las partidas base de la clasificación. Entendamos que el módulo de cuantificación se basa en una estructura que se denomina WBS, Work Breakdown Structure, estructura de aguas abajo, por decirlo de alguna manera, que se basa siempre en códigos y sistemas de clasificación que van concatenándose hacia una estructura mayores. Y el último elemento sería la partida, pero por encima de ello ya serían capítulos, subcapítulos y capítulos. Por lo tanto, nosotros a partir de ahí siempre podríamos mover todas estas estructuras de capítulos y subcapítulos sin ningún tipo de problema. Al igual que hemos tenido en cuenta a la hora de planificar un proyecto, a la hora de medir un proyecto tenemos que tener en cuenta que el modelo también tiene que estar preparado para ello. Deberá de contar con sus correspondientes divisiones de elementos para que la medición sea correspondiente. Es decir, si yo tengo que medir un muro en diferentes zonas, si ese muro no está dividido, no vamos a poderlo medir en zonas, sino que sería un muro continuo. Por lo tanto, es muy importante que esas mediciones o esas particiones tengan que existir, y ya hemos visto que dentro de Revit se podrían hacer divisiones puntuales o utilizar la herramienta piezas para hacer esas divisiones de elementos. Todos los elementos visibles van a ser medibles dentro del programa Navisworks, pero antes de ello tenemos que preparar que todo esto sea medible. Si el programa viene estamos en inglés, hay una configuración del programa que ya está predeterminada y que va a funcionar. Significa que cuando nosotros midamos un elemento se medirá automáticamente. En el caso de estar con versiones en español, cuando nosotros estamos trabajando con el catálogo de elementos, dentro de la configuración de catálogo de elementos, una de las primeras cuestiones que hay que realizar es la asignación de propiedades. De esta manera, después de crear el catálogo de elementos por primera vez, le damos a asignar propiedades, y lo que vamos a es ir agregando las diferentes propiedades de lo que se llaman las dimensiones, la cubicación, para decirle que la longitud del modelo se va a medir mediante el componente longitud. Lo que le estamos diciendo es que el componente es el elemento que importamos en Navis, y le vamos a aplicar la variable longitud. Como os decimos, esta pequeña configuración, que se tarda apenas un par de minutos en realizarla, es importante realizarla cuando se está trabajando con Navisworks en español. Si no se realiza, las mediciones van a salir en cero. Y lo que tenemos que hacer es darle longitud, anchura, grosor, altura, perímetro, área de modelo y volumen de modelo. Una vez que tenemos asignadas estas propiedades, nosotros cada vez que midamos un elemento se medirá de una manera correctamente. Además, nosotros lo que tenemos que ver es nosotros cómo creamos estos capítulos y subcapítulos correspondientes. Ahora mismo, una vez que se crea por primera vez un catálogo de elementos, este catálogo de elementos se podría reemplazar. Dentro de la pestaña del libro de cuantificación, a la derecha del todo, tenemos una pestaña que es importar catálogo. Este catálogo, si lo hemos hecho ya alguna medición dentro de Navis, podríamos haberlo exportado a XML y tenerlo disponible, como vamos a hacer ahora. Le voy a dar a importar catálogo, le voy a decir que me importe estaciones de metro. Al darle a abrir, le voy a decir reemplazar la subestructura existente, y me va a crear me va a complementar la información de tal manera que me va a crear una estructura determinada. Esta estructura, como decimos, se podría reemplazar. Si yo le digo aquí importar catálogo y le digo, por ejemplo, que me importe Gubin Class, me va a generar una subestructura en la cual aparecen los elementos de la clasificación de Gubin Class.
Y de esta manera podríamos ir reemplazando un sistema de clasificación a otro. Aquí lo más importante de todo es que las mediciones están intactas. Lo que cambia es la forma en la que se está midiendo el proyecto. Vamos a entender cómo funciona el sistema de clasificación. Para ello nosotros tenemos un libro de cuantificación en el que tenemos lo que nosotros entenderíamos por la parte de la estructura del presupuesto y mediciones. Si aquí en lo que sería el libro de cuantificación, nosotros no podemos modificar las variables, sino que esto va a venir de la parte del catálogo de elementos. Aquí solo podemos visualizar los recursos determinados, ¿vale? Podemos estar viendo la información a través de vista de recursos o a través de vista de elementos de catálogo. Recordemos que recursos es lo más parecido a un material, recursos materiales, y el catálogo es lo más parecido a una partida. Es dentro de la pestaña de elementos de catálogo en la cual nosotros podemos crear nuevos grupos. Esto sí que sería el capítulo. Podemos crear aquí un grupo nuevo de actuaciones previas, y dentro de este nuevo grupo podemos crear a su vez un nuevo grupo que iría generando esta estructura correspondiente. Dentro de cada uno de los grupos podemos dotarlo de una clasificación. Sobre todo es muy importante el desglose de la información. Todo este sistema de tareas y subtareas, a su vez, tenemos una herramienta que estaría disponible dentro de la parte de las ayudas que tiene el programa Navisworks, que es la posibilidad de crear nosotros automáticamente este sistema de clasificación. Para ello hay una plantilla que se llama Autodesk Navisworks Quantity Takeoff Catalog Creation Template, que lo que significaría es que nosotros podemos crear esta estructura a través de una codificación propia y diciéndole al programa que sea de un grupo o un tipo, dándole un nombre, una descripción, una serie de colores y una serie de unidades. Nosotros, al crear esta plantilla que podemos guardar, lo que va a hacer en Navis es crear este sistema que hemos dicho de capítulos, partidas, capítulo, subcapítulo y partidas correspondientes. Si vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo que hemos hecho con el Gubin Class, tenemos esa posibilidad de crear este grupo de categorías, subcategorías, y luego todo esto, como hemos dicho, llevarlo al programa correspondiente. Bien, esto lo importaríamos y le daríamos aquí a catálogo, a la parte del libro de cuantificación, y le daríamos aquí importar catálogo, y de esa manera nos traería ese sistema de clasificación que acabamos de realizar. Esta definición de grupos y subgrupos lo que nos va a ayudar es a ir creando las partidas correspondientes. Cuando nosotros ya tenemos un grupo determinado, podemos darle a botón derecho crear un nuevo elemento. Elemento ya sí que es la partida específica que la denominaríamos de una manera correspondiente, ¿no? Si yo me voy aquí a cimentación, por ejemplo, losas, aquí ya losas sería la partida correspondiente, losas de cimentación de 30. Miremos que el grupo tiene un campo de descripción determinado y una estructura de desglose, lo que hemos denominado el WLS, ¿no? La codificación de esa subestructura. Y en cambio, cuando estamos trabajando con un elemento, el elemento sí que nos va a permitir crearle modificarle algunas cuestiones, como por ejemplo ponerle un color determinado. Esto es bastante importante a la hora de ayudarnos a medir los elementos, porque podemos asociar un color a una medición y eso nos ayudará. Y a su vez, un elemento le podemos modificar las variables de medición que hemos creado de forma determinada. Hemos creado una asignación de propiedades por defecto, y nosotros ahora lo que vamos a decirle es cuál es el sistema de medición por defecto, la cantidad primaria. La cantidad primaria es cómo mide este elemento. En este caso le hemos dicho que mida por volumen del modelo y por metros cúbicos. Ese sería su, digamos, medición
por defecto. Si nosotros tomáramos otro elemento diferente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, barandilla perimetral, no tiene asignada una cantidad primaria. Entonces nosotros podríamos decir que, por ejemplo, la cantidad primaria sería la longitud, por ejemplo, en este caso. Y simplemente tenemos que copiar este elemento y aquí lo pegamos. Y le diríamos aquí que su medición es por metro lineal. De forma complementaria, nosotros le podemos decir a un elemento que se compone de elementos materiales, ¿vale? Esos elementos materiales vienen de la pestaña catálogo de recursos, es decir, aquí le hemos dicho que este elemento utilice un recurso existente o cree un nuevo recurso, es decir, aquí puedo decirle que utilice un recurso existente. Entonces dentro de todo ese listado iríamos a hormigón y seleccionaremos la herramienta hormigón, o bien si queremos crear uno nuevo le decimos crear un nuevo recurso principal. Y de esta manera nosotros crearíamos este recurso. Imaginaros que vamos a llamar aquí encofrado. Le daríamos una característica correspondiente y de nuevo le tendríamos que decir cuál es la cantidad primaria. En este caso pues sería normalmente el área. Pues copiamos aquí área de modelo y le diríamos aquí que por metro cuadrado. Metros cuadrados. Que conste que la cantidad primaria puede ser una unidad específica o una combinación correspondiente, es decir, yo por ejemplo podría tener el dato del área a través del volumen dividido la longitud, entonces me daría ese área, o podría decirle que por ejemplo es el área del modelo por 1,2, es decir, que estoy incrementando el valor de este elemento por un valor determinado, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las unidades, porque si yo, por ejemplo, pongo aquí 1.2, esto me lo está marcando en rojo, me está diciendo que hay un error en la fórmula. En cambio, si digo 1,2, no habría ningún problema. Entonces, de esta manera podemos modificar la forma en la que medimos estos elementos. Si yo uso este nuevo elemento, lo asignaría aquí al recurso, al elemento correspondiente, y además añadiría aquí dentro del catálogo de recursos. El catálogo de recursos, de nuevo, puede ser, yo puedo crear una carpeta, un nuevo grupo de hormigones, un grupo de aceros, un grupo de encofrados, un grupo de determinados tipos de acabados, etcétera, etcétera. Todo esto para que esté disponible de forma complementaria a las partidas, y a su vez porque a mí me interesará poder medir en un momento determinado por elementos o por materiales, y de esa manera tener el conjunto de las mediciones de los materiales. Con esto hemos visto cómo se configura fundamentalmente el libro de cuantificación, catálogos y cómo se crean estos elementos, y ahora veremos cómo se miden. A continuación vamos a realizar una serie de trabajos de cómo medir diferentes tipos de elementos. Una vez que está establecida este sistema de clasificación que hemos creado, lo que hemos denominado la estructura de Word Breakdown Structure, es decir, los capítulos, subcapítulos, partidas y elementos, a partir de esto vamos a hacer una serie de mediciones. En este caso vamos a complementar las mediciones de losas. Para ello nos vamos a ir al libro de cuantificación y lo primero que tenemos que ver es qué elementos se han medido o no. Es decir, aquí vemos ya que hay una serie de mediciones, es decir, tenemos lo que sería la estructura global de clasificación. A continuación tendríamos las partidas que están asociadas a esos elementos y debajo tendríamos las líneas de mediciones de cada uno de los diferentes tipos de elementos que estamos trabajando. En este caso, aquí podemos comprobar que hay una serie de elementos, ¿no? Cuando vemos aquí es número, hay dos elementos seleccionados que están dando una cantidad primaria de metros cúbicos, de metros cuadrados en función de los datos que nosotros hemos establecido. Los encofrados se miden por metro cuadrado y por lo tanto aquí tenemos 805 metros cuadrados. Las toneladas de acero están calculadas también con una fórmula, es decir, en este caso hay un volumen por 55 kilos por metro cuadrado, por metro cúbico, perdón, y el cubicaje pues lo tenemos calculado directamente por la cubicación. Entonces cada una de estas líneas de mediciones, si yo pincho aquí el recurso material, me va a decir cómo se ha trabajado este elemento. La cantidad primaria, como digo, es una fórmula que se ha establecido dentro del catálogo de recursos. Si yo me vengo aquí a hormigón armado,
veo que la cantidad primaria es el volumen por 55. Esa es la densidad correspondiente para esta cuantía de redondos del 16. Si tuviéramos otras cuantías, pues estaría calculada con esa otra fórmula. Si yo me voy a hormigón armado, el hormigón armado está calculado simplemente con una cantidad primaria de metros cúbicos de hormigón. Entonces vamos a ir al elemento de catálogo y vamos a ver cómo asignaríamos un elemento nuevo. Para ello, nosotros podemos decirle que me oculte las mediciones. Es decir, yo pincho aquí en ocultar mediciones y todo lo que ya está medido me lo va a pagar, ¿vale? En este caso, pues le vamos a decir ahora que tenemos una nueva losa y esta nueva losa queremos que la asigne a las mediciones. Y de esta manera vamos a comprobar cómo se ajusta. Entonces, por ejemplo, seleccionaríamos en este caso los diferentes tipos de losas que queremos medir, ¿vale? También lo podríamos haber hecho mediante la selección de conjuntos que tendríamos previamente seleccionados, y una vez seleccionados lo podemos hacer mediante la herramienta botón derecho, crear mediciones de elementos seleccionados, medición de elementos seleccionados. En botón derecho también lo podríamos hacer con modelo, asignarlo a una partida correspondiente, medición de modelo a losas de cimentación o a un nuevo elemento, y de esta manera automáticamente lo asociaría a esta partida. Como la medición por defecto está en metros cúbicos, automáticamente lo mide, y no solo eso, sino que como le estamos diciendo que oculte mediciones, ya en el propio modelo desaparece. Esto la verdad es que es una herramienta muy potente porque nos está ayudando a controlar esas mediciones que estamos hablando. Si yo ahora mismo le digo, pues vamos a añadir de nuevo esta otra losa que también se mide por esta cantidad, le decíamos aquí, botón derecho, nuevos elementos. Y también podríamos incluso utilizar el aislar elementos similares a esto, todos los suelos, ¿vale? Decirle búscame todos los suelos con el mismo nombre y le damos aquí a ocultar los no seleccionados. Ahora, de esta manera podríamos ya darle a seleccionar todos estos elementos y también podemos pinchar y arrastrar, ¿vale? De esta manera... Ahí me está dando el fallo de que hay algún elemento que tiene algún error, lo tendríamos que comprobar. Vamos a ver si de esta manera lo podemos alinear. Ahora sí, ahora ya me los ha permitido añadir todos. De esta manera yo le digo de nuevo mostrar todos y aquí le digo ocultar mediciones y actualizamos el modelo de esta manera. Así ya vamos viendo cómo va sumando todos los metros cúbicos de elementos y cómo ha ido también aumentando los metros cuadrados. Es decir, en el momento en que yo mido a través de elemento, automáticamente él va a calcular hacia abajo todos los recursos materiales de metros cuadrados de encofrado, metros cuadrados, metros cúbicos de hormigón. Es decir, estamos con partidas que son totalmente equivalentes y que tienen los mismos recursos. De esta manera, pues ya hemos visto cómo ha ido aumentando o modificando. ¿Que yo quiero modificar alguna variable? Pues puedo entrar directamente en la zona de modificación de cantidad y podría cambiar aquí directamente la cuantía correspondiente modificando este elemento. Otra opción que tenemos también aquí es mostrar los elementos medidos, ¿vale? Si no me aparece con un color determinado, tendríamos que buscar por qué losas de cimentación no tiene color. Vamos a venir aquí, le decimos losas de cimentación, le vamos a poner, bueno, tiene un color asignado, entonces sería cuestión de buscar de que nos ponga aquí, actualizar, aplicar los cambios, analizar los cambios para que aparezcan los colores determinados. Si no nos aparecen los colores es muy posible, vamos a comprobar en punto de vista inicio, vemos que está aplicado el render. Al estar aplicado el render no aparece el color, entonces le vamos a darle a sombreado y comprobamos que está efectivamente el color marrón, que es el que previamente tenía asignado este elemento. La verdad es que es muy importante el ir viendo cómo todo esto vamos ocultando los elementos y de esta manera iríamos midiendo el proyecto y viendo cómo van desapareciendo todos estos elementos. Si yo ahora me voy a estructura y quiero medir todos los pilares estructurales, pues lógicamente lo podría realizar, pero necesito que haya un elemento previamente asignado. En este caso, pues tendríamos que crear un nuevo elemento
nuevo elemento de catálogo que le vamos a llamar pilares. Luego tendríamos la posibilidad de modificarlos o moverlo dentro de un subgrupo determinado. Y de esta manera aquí estamos viendo cómo está midiendo los pilares, pero no tiene una cantidad primaria asignada, con lo cual tendríamos que crearle esa cantidad. Por eso es tan importante el predefinirlo previamente y configurarlo para que no nos dé estos errores de que no lo está midiendo. Sí que vemos aquí perfectamente que está midiendo los metros cúbicos y demás, pero faltaría el introducir aquí la variable de la cantidad primaria. En este caso, pues tendríamos que decir que son los metros cúbicos y faltaría asignarle, como hemos dicho, esa fórmula correspondiente de la cantidad primaria. Vamos a decirle aquí que es el volumen de modelo. Y veis, lo acabamos de asignar y ha calculado perfectamente esa cantidad de metros cúbicos de hormigón, bueno, de pilares que hemos calculado. Esto lo seguiríamos haciendo con todo el resto y para que, como hemos dicho, vayan desapareciendo todos los elementos del modelo y cuando estén desaparecidos habríamos concluido las mediciones del proyecto. Una vez que tenemos medidos los elementos, nosotros dentro del libro de cuantificación vamos a poder visualizar las mediciones en función de las partidas, teniendo vista de elemento o vista de recursos. De esta manera, dentro del libro de cuantificación vamos viendo todas las sumas de todas las mediciones de todos los elementos, en este caso desde el punto de vista de recursos materiales o bien desde el punto de vista de la estructura de elementos. Si nuestra estructura ya está suficientemente completa, nosotros ya vamos a poder publicar, extraer las mediciones mediante un informe. De esta manera podemos llevarlo a exportarlo a Excel, las cantidades, o bien solo una extracción determinada, es decir, solo el libro completo o unas mediciones puntuales. Nosotros vamos a llevar este informe a Excel. Le decimos que sí, deseamos abrir el archivo y vemos que nos lleva, en primer lugar, tenemos todo lo que sería la estructura del Work Breakdown Structure, ¿no? que hemos hablado, y luego toda la estructura de capítulos y subcapítulos. De esta manera vamos a tener siempre todos los elementos medibles con todas las variables correspondientes. Y también nos lo divide en diferentes pestañas. Nos dice que recursos no se han procesado correctamente. Nos crea también una tabla dinámica de recursos que podemos filtrar de una manera mucho más interesante. A partir de esta tabla también vamos a poder hacer gráficos dinámicos si quisiéramos realizarlos. Y las tablas tanto de recursos como de elementos. Recordad, recursos materiales, elementos serían las propias partidas. Es una tabla bastante potente e interesante, la que nos permite sacar Navisworks y lógicamente al ser una tabla dinámica pues vamos a poder filtrar, promediar, sacar gráficos, etcétera. De esta manera también lo podríamos vincular o tener fácilmente las mediciones para poderlo llevar a un programa como Presto. Con esto hemos visto las herramientas de exportación de mediciones e informes a Excel, que es una forma muy práctica de llevar todas las mediciones de los elementos que tenemos modelados y de esa manera no tener que medir manualmente ningún tipo de información cuando disponemos de esta información en modelos geométricos.